Hola, vamos a hablar hoy de cómo graficar la tensión y corriente de salida de un rectificador monofásico. Esta explicación sirve para un puente completo y para un puente incompleto. ¿Cuáles son los parámetros o datos que debemos conocer? Bueno, del circuito deberíamos conocer la tensión de entrada o el voltaje máximo de entrada. Deberíamos conocer la fuerza electromotriz y los parámetros de la carga. Cuánto es la resistencia, cuánto es la inductancia. Y también deberíamos conocer cuánto es el ángulo de disparo para ese circuito que vamos a estudiar y analizar. ¿Qué cálculos o qué parámetros debo tener? Primero debo calcular el valor de M, que es la relación entre la fuerza electromotriz y el voltaje máximo. Eso lo pueden ver en las fórmulas. Después, conociendo ya el valor de M, conociendo el disparo, entonces vamos a determinar cuál es el modo de trabajo. Recuerde que cuando vamos a analizar el modo de trabajo, nos vamos al diagrama de operación del puente y ahí vamos a determinar cuál es el modo de trabajo. Conociendo ya el modo de trabajo, entonces vamos a buscar el ángulo de conducción. ¿Qué vamos a hacer aquí? Si el modo de trabajo que me dio el puente es operación de corriente continua, el ángulo de conducción es 180 grados. Si el modo de operación del puente que tenemos es corriente discontinua, el ángulo de conducción se obtiene de la gráfica. Dependiendo del tipo de puente con que estoy trabajando, me voy a ir y buscar la gráfica que corresponde a la gráfica que determina el ángulo de conducción. Ya conocido el ángulo de conducción, entonces vamos a pasar a hablar del ángulo de apagado. El ángulo de apagado es una ecuación que es la suma del ángulo de disparo con el ángulo de conducción. Y después vamos a calcular el valor de nu, que es un ángulo que solamente lo vamos a utilizar para aquellos modos de trabajo que son especiales. Esos modos de trabajo donde necesitamos saber exactamente dónde cruza la señal de alimentación con la fuerza electromotriz. Vamos a empezar con el ejemplo. Lo primero que tengo que tener es la señal monofásica B sub A B y B sub B A. Recuerde que estas dos señales son dos señales que están desfasadas 180 grados. Vamos a graficar la parte de los disparos. Ya nosotros conociendo la línea de los disparos, entonces lo primero que vamos a hacer es, conociendo el valor de M, en este caso me dice que M es 0,5, entonces voy a graficar M0,5, ¿verdad? Y definido ya el valor de M, continuaremos para graficar los disparos. ¿Cómo voy a graficar los disparos? Como estamos hablando, en este caso estamos hablando de un rectificador completo, puede ser en este caso puente completo o puente incompleto, ¿verdad? Pero que tiene una rectificación de los dos ciclos de la señal. Entonces, para yo poder graficar ese ángulo de disparo, yo voy a dividir. Recuerden que la señal de alimentación de nosotros es una señal sinusoidal que la graficamos de 0 a 2pi. Entonces, de 0 a 2pi yo voy a hacer una división de tal forma que me facilite a mí el gráfico del disparo. En este caso decidí hacer la división de 30 en 30. También tenemos que recordar que la señal B sub AB y B sub BA están desfasadas 180 grados y que la regla dice que yo voy a graficar mi primer disparo en el valor que me dieron. ¿Qué valor me dieron? Me dijeron que el disparo era 60 grados.
el próximo disparo debería estar exactamente 60 más 180 grados. En este caso tendríamos el primero en 60 y el segundo en 240 grados. Cuando ya tengo eso, ¿verdad? Entonces dibujo mis disparos. En cada uno de esos disparos voy a subir una señal perpendicular. De tal manera que voy a subir una señal perpendicular del disparo, voy a ir subiendo hasta que me coincida con la señal de alimentación. En el primer caso tenemos que el primer disparo, que es alfa, va a intersectarse con la señal de alimentación y sería el primer punto que les estoy indicando aquí. Y desde ahí empieza la conducción. Empieza a conducir, nosotros vamos a tener un recorrido, que es lo que yo tengo marcado en rojo, y en ese punto, ¿verdad? Va a ir conduciendo hasta dónde. En el caso de cuando nosotros fuimos aquí en los valores que me dice que el ángulo de conducción es 140. Entonces yo voy a medir desde que se generó el disparo hasta recorrer 140 grados. En el punto que recorro 140 grados, en ese punto deja de conducir el primer par de tiristores. Como el segundo disparo todavía no se produce, entonces la señal que voy a ver en la salida del voltaje va a ser la fuerza electromotriz y se va a mantener hasta que aparezca el segundo disparo en 240 grados. En ese punto vuelve la intersección y comienza la conducción. Voy a llegar hasta 2pi porque hasta ahí estoy graficando mi señal y recuerde que eso se va a repetir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir hasta 0 y el pedacito que me quedó entre pi y 140 lo voy a dibujar ahora entre 0 y 30 grados. Entre 0 y 30 grados no, exactamente el mismo número de grados que tenga entre pi y 140. De esa manera tengo graficada lo que es la tensión de alimentación. Eso es lo que ustedes ven marcado en rojo. En este mismo gráfico podemos ver que tenemos graficado el ángulo de conducción, ¿verdad? Y tenemos graficado el ángulo de apagado, que el ángulo de apagado sería los 60 grados que me dieron más los 140 grados, que hace un total, ¿verdad? La suma de los dos elementos me diría cuánto es el ángulo de apagado. Cuando yo ya tengo mi señal de alimentación, entonces yo voy a poder, mi señal de salida, yo ya voy a poder graficar mi disparo. ¿Cómo la corriente de salida? ¿Cómo voy a graficar la corriente de salida? En este caso la representé como en el color verde y la estoy representando como un pulso, ¿verdad? Y en este caso, ¿dónde tengo corriente? Bueno, voy a tener corriente exactamente cuando se produce el disparo a 60 grados. Mientras los tiristores estén conduciendo, yo voy a ver el paso de la corriente por la carga. Exactamente cuando los tiristores dejen de conducir, se hace 0 y se va a mantener 0 hasta que se produzca el próximo disparo. Y se repite de nuevo el mismo proceso. Mientras los tiristores estén conduciendo, tengo corriente. Recuerde que como la llego hasta 2pi, entonces la otra parte me tengo que regresar desde 0 y graficar exactamente lo mismo, o sea, el mismo número de ángulos que tenía desde pi hasta 140 grados. De esta manera ya tengo graficado la tensión de salida que está representada en rojo y la corriente que está representada en verde. Cualquier cosa que quieran preguntar acerca de esto, me pueden dejar la información en el foro de duda
y yo les daré respuesta por ahí. Simplemente aquí no estoy hablando con respecto a un circuito en particular, sino cómo sería el análisis para yo hacer la gráfica. Recuerde que ustedes para poder hacer esto tienen que conocer los modos de trabajo de cada uno de los puentes y ver las características que tiene. En el libro le dan algunas imágenes donde dice cuál es la salida dependiendo del modo que usted tenga, ¿verdad? Pero recuerde que ahí está genérico, ahí no tiene valores de exactamente de ángulos. Por lo tanto, usted tiene que graficar los ángulos para ver cómo va a ser la señal final. O sea, cuál sería la señal según las características de su carga. Bueno, ya saben, me dejan la información cuando quieran hacer las preguntas. Estoy pendiente de las preguntas que ustedes van a hacer acerca de esto en el foro que tienen sobre las características de los dispositivos y de los puentes. Ustedes me pueden hacer las preguntas.